de la inspiración de las escrituras y cada día conociendo un poquito más acerca de todo esto que el Señor tiene para con nuestras vidas. Saludos a cada uno, por ahí estoy ya empezando a ver, como yo lo hago a través de un programa que se llama OBS, entonces no es inmediato, sino que ustedes van a ir conectándose y yo los voy a ir viendo a medida que nos vamos que van pasando unos minuticos, hay unos pequeños minuticos entre el momento en que hablo y entre el momento en que ustedes se nos contactan. Ya estoy viendo por aquí a Luzaida Cardona, estoy viendo también a Dorita Granda. Dios les bendiga de una manera muy especial, y a cada uno de los que están ahí pendientes. Cada noche voy a comenzar entonces a hablar de este tema de inspiración de las Sagradas Escrituras para que nos rinda en esta noche, ¿cierto? Entonces es bueno hacerlo. Voy a empezar por este lado. Abrir entonces el tiempo que tenemos hoy. Bien, ahí estamos. Hoy vamos a hablar entonces, estamos hablando acerca de las pruebas de que la Biblia fue inspirada por Dios. Y dentro de las pruebas hemos venido hablando que el libro, la Sagrada Escritura, es el producto de una mentalidad maestra. Hemos visto que la historia universal prueban que la Biblia es es palabra de Dios, es inspirada por Dios. También el nivel moral que transforma y cambia pueblos, también lo hemos visto. Y también entonces entramos a mirar que todo lo que la Biblia habla en cuanto a tipos, símbolos y ceremonias. Los tipos son imágenes de lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a mirar personajes tipos de José, es un tipo de Cristo por el momento que sufrió, despreciado por sus hermanos, pero también vemos en la forma en que él pudo ser nombrado en Egipto como rey y perseguido, y todo esto lucha por el pueblo de Israel y por sus hermanos que iban a ser los que iban a hacer esa nación que Dios tenía prometida como Israel. Esa es una. También podemos mirar dentro de todos estos tipos, como por ejemplo el Cordero en el Antiguo Testamento representaba a Cristo, que iba a ser el Cordero de Dios inmolado, y la forma como el Cordero debía ser presentado y Cristo iba a ser presentado. Todas las ceremonias que se mencionan en el Antiguo Testamento también tienen un reflejo de lo que iría en el Nuevo Testamento a demostrarnos que son pruebas indubitables de que la inspiración de las Sagradas Escrituras son directamente por Dios. Muy bien. Otra de los ítems que tenemos ahí en la pantalla es acerca del Creador, ¿cierto? El Creador del hombre es su autor. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la Sagrada Escritura se da cuenta que ella misma va a mostrar qué es el hombre, cómo está constituido el hombre, las necesidades del ser humano. Y déjame decirte que nosotros como Iglesia del Señor hoy somos la solución a lo que el mundo está viviendo bajo estas pandemias. Nosotros podemos tener paz en el Señor, tranquilidad en el Señor. Escuchaba a una gente creyente diciendo que no es necesario que la iglesia se reúna en una comunidad, porque la iglesia tiene a Cristo y cada cual defiéndase como pueda, y en su casa podemos tener, y cada padre y cada esposo es un sacerdote. Si hay un sacerdocio en cada hogar, podría haberlo. Muchos de nuestros hogares no son así. La mayoría de quienes buscan del Señor son mujeres. A veces los hombres ni van a la iglesia, ni tienen que ver con Dios, y en estos momentos estarían tomándose su botellita de aguardiente hoy o mañana, y estarían saliéndose de la realidad y desconectados de una realidad que están viviendo sus propias familias. Bíblicamente la Biblia dice que Él constituyó dones ministeriales para que quienes en esos dones ministeriales hayan sido llamados edifiquen el cuerpo de Cristo. Siempre la iglesia va a hablar acerca de la necesidad de que el ser humano conozca lo que Dios quiere decir, y Dios siempre va a utilizar, en el discurso del Antiguo Testamento utilizó profetas, utilizó sacerdotes, en el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de pastores, profetas, evangelistas, misioneros, que van a edificar el cuerpo de Cristo. Siempre tendrá la necesidad, aunque algunos digan que no,
la gente necesitará buscar de Dios. Y lo otro es que la gente busca y en redes sociales va a encontrar de todo. Nos van a hablar cuánta mentira puede encontrarse en el camino, cuántos conceptos personales la gente puede estar en el camino. Y por eso el Señor ha constituido pequeños grupos que identifican lo que es la iglesia del Señor. Entonces, ese concepto de que las iglesias no se necesitan en cuanto a localidad, eso es un concepto barato, pobre y escaso de teología bíblica. Quienes hablan de eso no conocen la Biblia, no conocen el propósito de Dios desde el libro de Génesis, no lo conocen con el pueblo de Israel, no entienden qué fue el tabernáculo, no entienden lo que son las sinagogas, no entienden lo que fue la constitución de la iglesia cristiana. Si fuera así, entonces ¿por qué se reunían y hasta los mataban porque se reunían en catatumbas? Hay una mente pobre en algunas personas que no tienen conceptos claros de las Sagradas Escrituras, y cuantas locuras se les ocurre lo hacen, y es una forma como el enemigo también hace que la gente en este tiempo se enfríen. Gracias al Señor porque las iglesias pueden abrir con todos los cuidados. En los 100 años de la iglesia primitiva no habían coronavirus, pero habían grandes leones y los llevaban al Coliseo romano. La gente no podía buscar de Dios. En nuestros tiempos, gracias a Dios, lo podemos hacer todavía, aunque se oyen voces de algunos países donde sí han habido persecuciones, y no por este momento, sino porque ha crecido en el mundo la inmoralidad, el sodomismo, y quienes practican el sodomismo han venido a perseguir la fe cristiana. Entonces, en el momento que podamos reunirnos, amén, con todo lo que necesitamos hacerlo, pero no es lo mismo en la casa que cuando nos reunimos como comunidad y podemos ser ministrados y pastoreados. Nunca por las redes sociales va a ser lo mismo, nunca se va a sentir, si va a tener esa reunión y ese comunión de los hermanos, esa coinonía. Y cuando la Biblia habla acerca de ese mover espiritual que experimentaron desde el libro Hechos de los Apóstoles, es algo que nos llama a estar juntos y a reunirnos en comunidad. Si no lo podemos hacer, el Señor obrará, el Señor es misericordioso, pero nunca Dios va a hablar en contra de que nosotros podamos unirnos a buscar su gran presencia. Muy bien. En Hebreos capítulo 4, en el verso 12, vamos a mirar un solo texto que nos va a hablar acerca de por qué Dios, este enunciado de que Dios como creador es el autor de las Sagradas Escrituras. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La escritura tiene esa profundidad, y por eso esta escritura es inspirada divinamente. Bueno, también podemos ver que el libro es divino por todos los resultados. Y es que donde se predica la palabra de Dios, en donde se obedecen los preceptos bíblicos, uno observa que hay una transformación de miles de individuos, y este mensaje es tan rico y tan especial que todo tipo de personas ricas, personas pobres, gente que no conoce de Dios, gente pagana, cuando llega la palabra de Dios hay una transformación total en individuos, pueblos, naciones enteras, personas que han sido agnósticas y que han encontrado en las Sagradas Escrituras la paz del Señor. Y también uno nota que cuando algunos han desobedecido a los principios de las Sagradas Escrituras y han vuelto atrás, lastimosamente las consecuencias son terribles. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice que no somos muchos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Hablamos, no, yo creo que tengo el texto mal, es el capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, ahora sí, de modo que si alguno está en Cristo, correcto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y está hablando acerca de ese llamado que el Señor nos ha dado de predicar, ¿cierto? 2 Corintios nos habla acerca de ese ministerio del nuevo pacto, y un ministerio que transforma vidas, pueblos y naciones. Muy bien,
Y por último, el ítem que tenemos ahí nos habla de que la Biblia va a sobrevivir al universo. La Biblia ha resistido el ataque brutal de miles de enemigos que ha tenido que soportar muchas cosas terribles, aún ha tenido que soportar esas traducciones e interpretaciones erróneas de quienes la seguimos, y aún en medio de esa infidelidad, nosotros vemos que esa fuerza, Martín Lutero le llamaba a esto que Dios nos ha entregado a través de las escrituras como un castillo fuerte. Entonces este es un castillo que no ha sido ni va a ser derribado. El cielo y la tierra pasarán, dice la misma escritura, pero también el Señor dice, pero estas palabras o mis palabras no pasarán. En el Salmo capítulo 119, en el capítulo 119 del libro de los Salmos, en el verso 89, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Y también pues en las palabras que usted y yo encontramos que el Señor está hablando en el capítulo 24, siendo un capítulo muy profético hacia los judíos, aunque toca en algo con los tiempos modernos, especialmente en la escatología bíblica de tribulación. El Señor está hablando acerca de esta palabra y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tenemos ahí mismo el texto bíblico en esta presentación que estamos teniendo. Entonces la Biblia es algo especial, de esa manera va a sobrevivir al universo, ¿cierto? Hay gente que dice que las Sagradas Escrituras son muy anticuadas, ellos esperan recibir algo moderno, y la Biblia es muy antigua, y el hecho de que sea antigua es importante porque es que Dios se ha presentado al ser humano y se ha revelado al ser humano a través de los siglos, y aunque hayan otros libros en épocas remotas, la Biblia ha resistido todos estos ataques, no ha sido destruida, y también ella actúa para salvaguardar y resguardar nuestras vidas. Qué importante entonces vemos nosotros que las Sagradas Escrituras hacen parte de nuestras vidas, y en las Sagradas Escrituras nosotros notamos que muchas cosas que hoy se descubren son el descubrimiento, diríamos algunos, del agua tibia, porque aunque lo apenas están descubriendo, la Biblia ya hablaba de muchas verdades acerca de ella. La Biblia hablaba, por ejemplo, mucho antes de que la tierra se descubriera, del círculo de la tierra, de la redondez de la tierra. La Biblia ya en Isaías decía que el Señor estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Entonces ha sido tremendo. Fuera de eso, miremos cosas como por ejemplo que la Biblia ha sido traducida a más de 1200 lenguas. O sea que 9/10 de la población mundial pueden comprender algunos de estos lenguajes, y cada día se están imprimiendo más Sagradas Escrituras en diferentes idiomas y se está dando a conocer. Me gusta mucho esa parte de Isaías, ¿no? Isaías 40:22, el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. 700 años antes de Cristo, 2700 años antes que nosotros, ya el Señor había hablado acerca de algo que apenas hace 500 años empezó a darse a conocer. Y como siempre van a haber teorías acerca de la Biblia. Siempre las teorías van a estar presentes queriendo colocar el hombre en una posición humana. Usted nota que siempre nosotros vemos que el ser humano siempre pretende colocarse en una posición en la que Dios tiene. Y entonces el hombre va a querer colocar la Biblia debajo de sus conceptos personales. Lastimosamente, como ella misma nos enseñaba y lo veíamos ahorita, el cielo y la tierra pasarán, pero las Sagradas Escrituras no van a pasar, ¿cierto? Las teorías de la Escritura son tremendas porque aunque las Escrituras no dan un modus operandi como Dios opera acerca de la forma en que se da todo este concepto de inspiración, uno mira que toda la obra que hay del Espíritu Santo hay un elemento especial para nosotros, misterioso, ¿cierto?, que es revelado a nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces
cuando vemos esto tenemos que entenderlo. Veíamos en Primera de Timoteo cómo era la revelación de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y en Segunda de Pedro también, que los santos hombres de Dios hablaron de lo que Dios les estaba dando de inspiración, ¿cierto? Pero hay formulaciones. Por ejemplo, dentro de las formulaciones o las teorías que nosotros vemos a la luz de la Escritura, como no tienen respaldo bíblico, entonces nosotros las vemos como erróneas. Y hablamos, por ejemplo, de la teoría de la inspiración intuitiva o natural. Esta teoría dice que hay un sentido en el ser humano intuitivo. Entonces se le llama que el ser humano en forma natural, empírica, ¿cierto? Empieza a hombres buenos y sinceros. Entonces escriben la Escritura, y que ellos, dentro de la observación que ellos hacían, dentro de lo que ellos veían dentro de la naturaleza y lo natural que ellos veían, entonces empiezan a escribir y escriben cosas muy bonitas. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de ese concepto de inspiración similar a lo que decíamos en las clases pasadas de Shakespeare, Cervantes y otros, ¿cierto? Pero uno nota algo que no tiene claridad y que no tiene respaldo de las Sagradas Escrituras. Hay muchas cosas que podríamos ver. Por ejemplo, 1600 años, más de 40 escritores hablando acerca de esta parte, y uno dice, Dios mío, pero si esto es así, entonces ¿cómo se pudo dar de que haya una unidad? Personas de diferentes culturas, personas de diferentes, tan diferentes, pudieran enseñar acerca de las Sagradas Escrituras. Entonces esto sería como una de esas partes que nosotros vamos a notar que no tiene ningún respaldo de las Sagradas Escrituras, porque son 1600 años, más de 40 escritores de diferentes culturas, y el libro parece uno solo. Pongamos a escribir a diferentes personas y digámoslos, hablemos sobre el amor, y no estoy hablando aún de tiempos diferentes, sino en este mismo tiempo, y estoy seguro que depende de su cultura, va a dar un concepto diferente del amor. Ahora, imagínense qué se hablaba hace unos 100 años en nuestras naciones acerca de la eternidad, que se hablaba hace unos 500 años cuando andábamos en taparrabos y nuestros conceptos eran de tribus indígenas, frente a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. No hay, si uniéramos a diferentes personas, 40 personas hablando del mismo tema, no habría una consistencia, porque las Sagradas Escrituras nos hablan de un mismo tema de Génesis a Apocalipsis. Por eso Pedro en la segunda carta, por allá en el capítulo 1, versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que nunca la profecía de la Escritura fue de inspiración privada. O sea, no es que una persona haya tenido una buena voluntad para escribirle ya, sino que la Escritura misma está diciendo que no es así. O sea, este concepto de inspiración intuitivo natural no entra en lo que el Señor nos enseña en la Escritura. Ahora, hay otros que dicen, no, hay unos grados de inspiración, o podríamos decir parcial. Algunas partes de la Escritura fueron inspiradas, otras partes de las Sagradas Escrituras no son tan dictadas o guiadas por el Señor, ¿cierto? Que solamente algunas partes son plenamente inspiradas, otras no. Unas tienen un grado inferior, unas tienen un grado de palabras humanas, pero la Escritura misma respalda esto, segunda de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Otro concepto es el concepto de la universalidad cristiana. Entonces dice que todos los escritores cristianos tienen ese mismo posibilidad de hacerlo. De hecho, algunos dicen, por ejemplo, los libros que yo veo hoy en las librerías cristianas tienen la misma autoridad que las mismas Sagradas Escrituras, porque quienes lo están escribiendo son gente que aman a Dios y son hijos de Dios. No, a la luz de la Sagrada Escritura uno ve que aún el mismo canon de las Escrituras fue cerrado y sellado, y que la Sagrada Escritura da maldición al que añada o quite a las palabras de las Sagradas Escrituras,
Apocalipsis capítulo 22. También hay otro concepto que es el de inspiración de conceptos o ideas. Algunos le llaman a este concepto el concepto del contenido. Y entonces ellos dicen que no son las palabras, sino que son las ideas las que nos están dando la claridad de lo que Dios quiere decir. Solamente las ideas. Es más, hay unas traducciones de la Biblia que se les dice traducciones dinámicas, en donde dicen, digamos, la idea general y ya, pero realmente cada palabra de la escritura va a tener una riqueza en Dios. Por eso el Señor nos decía en Mateo 5:18 que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, realmente en el término hebreo no era, o griego no era jota y tilde, porque ellos tenían otra forma, pero en el español traduciría así. Dice nada, ni aún esos pequeños punticos van a pasar de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se pierde entonces ese concepto de teoría del contenido. Y la última que tengo dentro de tantas que hay, pero estas son las más generalizadas, es la inspiración mecánica o por dictado, ¿cierto? Aquí se está hablando que los escritores eran unas máquinas, como cuando yo estoy escribiendo en un computador, que simplemente coloco, escribo y ya, pero uno nota que cada uno de ellos tienen un carácter que Dios utiliza, y por eso algunos de ellos se les conoce como, por ejemplo, Isaías, el profeta de fuego, Jeremías, el profeta del clamor, intercesión o llorón, porque había una parte que Dios permitía que ellos colocaran, que era la parte de ellos dentro de lo que fue dada en las sagradas escrituras. Entonces no fue tampoco en el concepto de hablar y decir que fue algo totalmente mecánico. Creemos que la posición más acertada en cuanto a la inspiración de las sagradas escrituras es la que se conoce como inspiración verbal plenaria. Significa verbal es que las palabras en sí, y plenaria significa que es toda la escritura. Entonces toda la escritura, todas las palabras de las sagradas escrituras son inspiradas por Dios, y creemos que este es el punto más correcto en cuanto a las posiciones de cómo fue dada a nosotros las sagradas escrituras. Inspiración verbal plenaria. Mire que en Mateo 4:4 el Señor Jesucristo dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ya habíamos visto pues que en Timoteo capítulo 3 versículo 16 él mismo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que tiene una utilidad propia de ella. Muy bien. Y también el apóstol nos está diciendo que también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí estamos notando nosotros también que se nos está hablando de una manera concreta de lo que es esta forma en que nosotros recibimos las sagradas escrituras, y que tenemos que tener mucha claridad frente a esto para poder crecer en esta gracia que el Señor nos está dando a través de su santa y divina palabra. Muy bien, hemos hablado entonces en todo este tiempo que hemos venido hablando de inspiración, ¿cierto?, de las sagradas escrituras, pero tendríamos que hablar un poquito acerca de lo que es la iluminación en las sagradas escrituras, ¿cierto? Entonces acabamos de hablar de inspiración, todo lo que tiene que ver con la inspiración de las sagradas escrituras, y entonces ahora hablaremos de la iluminación. ¿Qué es iluminación? La iluminación se ha definido como la obra del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la Biblia a una persona en particular. La iluminación no revela nuevas verdades, sino que da nuevo entendimiento sobre verdades que han sido por las Sagradas Escrituras reveladas. Y uno de los pasajes que tenemos y que nos puede dar pie frente al concepto de iluminación la encontramos en Lucas capítulo 24, en el verso 32. Bueno, tendríamos que ver todo el capítulo 24,
para poderlo entender, al menos, desde el versículo 13 en adelante, pero voy a tomar solamente dos porciones, que es la del 32, que dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Y está hablando acerca de eso tan especial, en recibir de Dios, cuando Él revela cosas, y lo que la experiencia de estos dos caminantes a Emaús. Y en el 45, miren lo que el Señor habla de la escritura. Dice que Él abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Cuando hablamos del concepto de revelación, estamos hablando que es Dios mostrando cosas nuevas. Pero cuando hablamos del concepto de iluminación, es entender lo que está escrito en estas sagradas escrituras de una forma que solamente la da el Espíritu Santo. Hoy uno oye hablar a muchas personas acerca del concepto de revelación. Entonces mucha gente dice: en este momento hay una revelación de Dios que me está siendo dado. Falso. La revelación está aquí, que dentro de lo que Dios nos quiere mostrar pueden venir algunos dones en donde esta palabra va al mostrarle a la persona lo que Dios quiere hacer, o sea, al iluminarle a la persona lo que Dios quiere, la persona lo va a compartir, pero nada de lo que Dios hoy muestre no ha sido revelado por las Sagradas Escrituras. Por eso cuando alguien habla en el concepto de profetizar, uno escucha que hay gente que sale con unas barrabasadas y dice: Dios mío, ¿de dónde están sacando esas cosas? Sencillamente porque la Sagrada Escritura no respalda lo que estos individuos están hablando, y entonces al no tener respaldo de las Sagradas Escrituras fuera como una contradicción a los principios que Dios ya dio a través de su palabra. Si algo que alguien habla está en contra de eso, así esa persona diga que tiene una nueva, entre comillas, revelación, es imposible. Lo que debe de haber es una iluminación, que es que el Espíritu Santo me da claridad frente a las verdades que están en las Sagradas Escrituras y que yo debo poner en práctica. Muy bien, cuando hablamos entonces de la iluminación, podemos entrar entonces a ver cómo Dios opera de esa manera. Y vendrían varias preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué Dios nos da iluminación de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué una persona no sencillamente lee la Biblia y la entiende a su manera y ya? Es necesario que nosotros entendamos que debido a la ceguera espiritual en la que el ser humano vive, haya una revelación de Dios, una iluminación de Dios, perdón. La palabra está dada, pero Dios nos tiene que mostrar el qué, el cómo, el dónde y cuándo. Ahora, por ejemplo, Pablo nos habla acerca de eso en 1 Corintios 2:14 y dice: el hombre natural, es más, el término antiguamente no decía natural, sino animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El que llega al Señor ha sido transformado y hay una guianza. Jesús siempre dijo: yo me voy, no los dejo solos, el Padre nos enviaría al otro, al Consolador, al Espíritu Santo, y este nos guiaría entonces a toda verdad, ¿cierto? Entonces dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre ha de ser espiritual para entender la Biblia. A ver, Dios hace al hombre y nos hace en forma tripartita dentro de esa visión holística del ser humano. Entonces el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Aún en Tesalonicenses dice que el Señor quiere que nosotros seamos perfeccionados, santificados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean transformados de esta manera por el Señor. Lo que pasa es que la mayoría de los hombres, a la luz de lo que uno ve en el Nuevo Testamento, están muertos espirituales. Entonces los seres humanos tienen la parte física, las necesidades físicas, demostramos lo que hay por dentro, porque este es como el estuche, en esta parte morfológica y fisiológica. La ciencia ha descubierto, por ejemplo, que muchas de las enfermedades que el ser humano tiene son
somáticas, o sea, se manifiestan porque hay un problema dentro del corazón del hombre, en la psiquis del hombre. Entonces dice que son psicosomáticas, se manifiestan físicas, pero están adentro del hombre. ¿Qué hay dentro del hombre? Ya hablamos del cuerpo, está el alma. El alma eres tú, como tal, y soy yo. Ese pensamiento, esas cosas que hay dentro de ti, esa es el alma tuya. Y hay dos seres que andan detrás de tu alma, ¿cierto? El Señor y el adversario andan detrás de nuestras almas. Pero también hay un área que es la parte espiritual. Según la Biblia, la mayoría de los hombres que no tienen a Dios en su corazón están muertos espiritualmente, están muertos. Estos hombres que están muertos espiritualmente no entienden los principios de Dios. Entonces ahí es donde la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos de nuevo, morimos a la naturaleza pecaminosa y el Señor coloca algo especial en nosotros, que es ese camino del bien, es esa transformación, es ese nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos convence de que nosotros somos hijos de Dios. A esto se refieren las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que estamos en este momento hablando de la iluminación de la Escritura. Ahora, y lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿cierto? Que no puede entender un hombre natural, sino que tiene que haber nacimiento espiritual para entender lo que el Espíritu de Dios habla, porque dice que el Espíritu de Dios habla en nuestro espíritu y nos convence de que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo, por allá en Mateo capítulo 16, versos 16 y 17, lo comenta en su ministerio. Y el Señor Jesucristo nos dice, cuando está hablando con Pedro, le dijo: Simón Pedro, dice Simón Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Realmente aquí hay un entendimiento de lo que la palabra decía desde el Antiguo Testamento, y es un entendimiento de que Pedro ve a Jesús como el Mesías, el Cristo prometido al pueblo de Israel. Entonces tú eres el Cristo, y bueno, sí, el Señor te lo ha mostrado, ¿cierto? Ese es un proceso de iluminación que Dios está dando al apóstol Pedro. Muy bien, entonces es necesario debido a la ceguera espiritual. También las razones de la iluminación es que son necesarias debido a la ceguera satánica, ¿cierto? Miremos las palabras del apóstol Pablo, que son muy sobrias. Aquí dice: pero si nuestro evangelio es aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4, verso 3 y verso 4. Oh, aquí estamos viendo algo tremendo. Y lo que estamos viendo es que estamos viviendo en un mundo, y la Biblia es clara en esto, y aunque algunos no lo quieran reconocer, hay una influencia espiritual sobre las personas que no tienen a Cristo en su corazón, y por eso no pueden entender los principios de las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas es que hay una ceguera en el ser humano, y no necesariamente todo es espíritu, ¿cierto? Yo he visto que hay una corriente cristiana, pues un grupo de hermanos en la fe, que todo lo ven espíritus inmundos, entonces eso es el diablo lo tiene poseído, esa es una influencia del diablo. Es que todos son espíritus inmundos, y cualquier problema que tiene un hermano, eso es un demonio, eso es un espíritu. Son muy animistas, creen en toda esta parte, y aunque hay un mundo espiritual, no todo viene a razón del mundo espiritual. De hecho, esta tercera posición nos muestra que mientras nosotros estamos en una posición carnal, es imposible que nosotros podamos tener una claridad frente a las Sagradas Escrituras. En el capítulo 3 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le habla a todos estos hermanos de Corinto que andaban en unas situaciones de muchas peleas y dificultades, y él les tiene que decir que hay carnalidad en ellos, y esa carnalidad les impide tener claridad frente a la iluminación bíblica. Por eso dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolos, etc. Estaba hablándole a ellos y diciendo: la carnalidad a ustedes les está impidiendo crecer en la fe cristiana.
Cuando hablamos de esta iluminación bíblica, que recordemos que es la obra del Espíritu Santo, que nos muestra lo que ha sido revelado en la palabra, pero nos da ese entendimiento de eso revelado, podemos ver varios resultados frente a esta obra tan preciosa que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Cuáles serían los resultados de la iluminación? 1. La salvación para todo aquel que está perdido, que está sin el Señor, que no es salvo, ¿cierto? En el Salmo 146, 8, el salmista nos dice que el Señor abre los ojos a los ciegos, pero en todo el contexto no habla solamente, no está hablando de ceguera física, sino también de ceguera espiritual. Y en el Salmo 119, en el verso 130, dice que la exposición de la palabra de Dios, dice la exposición de tus palabras, me alumbra. ¿Por qué no decirlo en el sinónimo también? Me ilumina. Tu palabra, al ser expuesta, me ilumina. En esta hora que estamos hablando de la palabra, aunque estamos dando una enseñanza frente a ella, estamos siendo iluminados en este sentido, y el Espíritu Santo nos está guiando en esta enseñanza y también te está abriendo el entendimiento al escuchar la misma. Muy bien, otra de las cosas que podríamos ver como un resultado de la iluminación bíblica es el hecho de nosotros ser fortalecidos en la palabra. El apóstol Pedro nos está hablando acerca de eso en primera de Pedro 2:2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí estamos notando con mucha claridad la importancia entonces de nosotros a través de la palabra tener estos resultados tan especiales. En primera de Corintios 2:10 dice que Dios nos da esta palabra a nosotros por el Espíritu, queriendo decir que el Espíritu Santo es el que guía esta parte. Y también en 2 Corintios 4:6 dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Aquí pues también estamos viendo con una claridad contundente lo que representa esta iluminación a través de la palabra. Y en Salmo 119 también el salmista nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No podemos llegar aquí y quedarnos solamente en esta parte, mis amados hermanos. Tendríamos que mirar cuáles son los resultados que nosotros, las implicaciones, que nosotros tenemos de la iluminación. Acabamos de ver los resultados, y dentro de los resultados de esta iluminación bíblica, entonces acabamos de ver estos 3 puntos tan indispensables que nosotros tenemos, ¿cierto? La salvación a través de la palabra, y la fortaleza que el Señor nos está dando a través, y la guianza a través de la palabra. Ahora, cuando nosotros somos por la palabra, somos iluminados, o sea, entendemos la palabra. El apóstol Pablo entendía todo lo que era el judaísmo, pero no entendía cuando Cristo se revela. Y uno mira que el apóstol Pablo, persiguiendo la iglesia, el Señor se le aparece con una gran luz, lo enceguece, pero esa misma luz es la que hace que él, en ese tiempo de ayuno que estuvo cuando entró a Damasco, el Señor trata con la vida de él y le muestra lo que la Escritura en realidad decía. Y Pablo tiene una iluminación tan grande de la Escritura para con el Nuevo Testamento, que entiende la Escritura de forma tan perfecta, que uno va a ver al apóstol Pablo dándonos una interpretación de lo que Dios quiso hablar a través de los profetas, y la entendemos a través del Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo va a buscar en cierto grado de sinceridad iluminar nuestros corazones. Entonces, no quiere decir que la sinceridad del ser humano sea suficiente, no. La sinceridad del ser humano no es suficiente para que el hombre sea salvo. Se necesita algo más. Se necesita que el Señor muestre, que el Señor ilumine el camino, que el Señor, aunque la Escritura está, le dé el entendimiento. Hay mucha gente que conoce la Escritura, que habla de la Escritura, pero la iluminación de la palabra no ha sido dada a esas personas, ¿cierto? Entonces es necesario que la persona tenga una transformación de Dios. En Hebreos 11:6 nos habla acerca de la fe, ¿cierto? Que sin la fe es imposible agradar a Dios, pero cuando habla de la fe,
dice que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca. Y cuando miramos todo ese concepto de la fe, es entender lo que Dios dijo a través de la escritura para ponerlo en práctica. Entonces cuando Dios habla a algunas personas, a Abraham, hasta que Dios no le ilumina a Abraham no sale de Ur de los Caldeos. Hasta que Dios no se muestra en la vida de Pablo, como lo acabamos de ver de esa manera, no lo logra. Hasta que Dios no ilumina el corazón de Moisés, que entre otras cosas por allá fue a través de una zarza que estaba iluminada, si lo podemos decir así, pero reflejaba lo que Dios iba a hacer con él, que era mostrarle a Moisés los planes que Dios tenía. Entonces es necesario que Dios haga eso. Lastimosamente para el ser humano, como no es espiritual, no lo logra. Entonces Dios tiene que, si lo podemos decir, no lo quiero utilizar con esas palabras de los dominionistas de hoy en día, que es la activación. Dios activa, como encender una mecha, pero sí es algo en el que el Señor tiene que despertar el espíritu para que el hombre lo entienda. Por eso la escritura dice en Juan, o el Señor Jesús nos dice en Juan 4:24, que Dios es espíritu y que los que le adoran lo deben adorar en espíritu y en verdad, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle en espíritu y en verdad. A Dios se debe de adorar en espíritu y en verdad. Entonces no podemos creer que la iluminación bíblica es algo automático. La Biblia sí muestra que Dios ha prometido mostrarnos, develarnos estas verdades bíblicas en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús, por ejemplo, manejó algo de esto, y hay que mirar ciertas amonestaciones bíblicas. Por ejemplo, el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está hablando a Satanás en la tentación, ¿cierto? El Señor mismo enseña en la escritura en Juan 20:31 que estas palabras se han escrito para que nosotros creamos que Jesús, en esa iluminación bíblica, es el Cristo, o sea, el Mesías prometido, y en el caso de él, en ese momento de la escritura, lo está enseñando a estos oyentes que él tenía al frente, y entonces ellos podían entender que la Sagrada Escritura fue dada para que, al seguir las pistas poco a poco de las Sagradas Escrituras, los maestros, los escribas la conocían. Cuando este hombre llega de noche en Juan capítulo 3 a Jesús, Jesús le dice: eres tu maestro de Israel y no entiende lo que es esta revelación que yo estoy dando. Pues no lo entendía porque el Espíritu Santo no le había guiado, ¿cierto? Entonces en el capítulo 20 de este libro de Juan, que está hablando acerca de ese propósito del Evangelio, entonces está mostrando que el propósito de la iluminación del Evangelio es para que ellos vean que Jesús, el Espíritu Santo, les guíe a los judíos y vean en Jesús al Cristo, al Mesías prometido, que es una profecía que viene de Génesis capítulo 3 y que Dios a través de toda la escritura la estuvo dando. Muy bien, en Hechos 17:11 nos habla de los hermanos que vivían en Tesalónica. Ellos reciben la palabra, están con toda solicitud. Dice que la escudriñaron cada día para que Dios les iluminara, y ellos veían que las cosas sí eran como Dios las estaba mostrando en la escritura. O sea, hay una iluminación y entendimiento de la palabra. Ahora, en 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se presente delante de Dios como un obrero aprobado, ¿cierto? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, debe de recibir la iluminación permanente de la palabra para entenderla. Tú y yo necesitamos ir a la palabra, pedirle al Señor, tener una vida de devoción a Dios, para que esta iluminación de la palabra se nos sea dada diariamente. Ya nuevamente tengo que ir al texto de Primera de Pedro, que dice que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella nosotros crezcamos para la salvación. Es especial, muy especial lo que el Señor nos está hablando. Y otra de las cosas es que el Espíritu Santo va a obrar a través de nosotros para iluminar el corazón de otros. O sea, si Dios nos ilumina a nosotros, nosotros podemos también iluminar con la gracia de Él el camino a otras personas.
Si no hay quien les predique, ¿cómo creerán? Entonces tú y yo lo tenemos que hacer, pero con la iluminación de Él. Nuestras palabras no convencen, nuestras palabras no llenan a nadie. Pero si estas palabras van guiadas por el Espíritu Santo, ¿qué diferencia cuando anunciamos las verdades que Él nos está dando, cierto? Mire que en el ministerio de Felipe el eunuco lo vemos, porque dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiende lo que lees? Déjame decirlo en el contexto de lo que estamos enseñando. Etíope, ¿hay iluminación de la palabra para ti? No. ¿Cómo podré si no hay quien me la ilumine? Entonces mire que en este caso hubo un instrumento de Dios para iluminarle el camino, porque Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Tremendo, hermano. Eso está en Hechos capítulo 8 del 30, verso 30 en adelante. Ahora, uno mira que cuando Pablo, por ejemplo, predicaba y habla a los judíos de Tesalónica, por ahí hay algo que voy a hablar, pero a los judíos de Éfeso, lo voy a hablar en el congreso que tendremos el día viernes desde las 8 y algo de la noche. Vamos a mirar ahí mismo en el link, tú ves, está el live de la Asociación de Ministros. Es más, yo coloqué el link de la asociación, creo que ayer, aquí debajo lo puedes observar para que puedas entrar el día viernes al congreso. Y estaba hablando acerca, no a los tesalonicenses, sino a los efesios, cómo Dios le guía a Pablo a guiarlos para que ellos puedan entender el propósito de lo que es la iglesia de Cristo. En el caso de Tesalónica, está el Señor hablándole a él para que le hable a los judíos de Tesalónica, y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, les habló a ellos, y Dios a través de Pablo les ilumina la palabra. Hechos capítulo 17 versículo 2. Bueno, si usted mira en el ministerio de Aquila y Priscila, Aquila es el esposo, Priscila es la esposa. Aquila parece un hombre como de mujer, ¿cierto? Para nosotros pues es Aquila el esposo y Priscila, y ellos vienen a la vida de Apolos y le tienen que hablar, y él entiende, porque mire como dice la Sagrada Escritura, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando está hablando cómo este hombre empezó a predicar, pero le faltaba. Y dice que cuando le oyeron, Aquila y Priscila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Sencillamente lo que estamos mirando aquí es que estos dos siervos del Señor fueron instrumentos para que Apolos, un hombre tan tremendo en la escritura, tan poderoso en la escritura, pudiera entender y ser iluminado en el camino que Dios tenía que darles. Muy bien, entonces en el ministerio de Apolos a los judíos de Corinto ocurre a través de Apolos, porque dice, porque con gracia vehemente refutaba Apolos, en esa iluminación que Dios le había dado a la escritura, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras esa iluminación que ya había tenido él de Jesús como el Cristo. Entonces dice que Jesús era el Cristo. Qué preciosa palabra la que el Señor tiene para enseñarnos a nosotros. Entonces hablar de iluminación, ¿cierto? Es ver que esta iluminación nos revela nuevas, no va a revelar cosas nuevas, sino que nos va a dar entendimiento sobre unas verdades que ya fueron reveladas. Por eso en Lucas el Señor no lo habla en Lucas 24:35, que ahora lo expresábamos. Entonces, aquí esta revelación, esta iluminación, tiene que ver con descubrir verdades que ya fueron dadas. Al nosotros comunicar estas verdades, el entendimiento se va a abrir a estas verdades que Dios dio. Entonces yo quiero que entiendas la diferencia que hay entre revelación, iluminación y inspiración. Muy bien. Entonces, ¿qué es revelación? Revelación es descubrir el redescubrimiento de Dios al hombre. Dios revela la escritura, Dios se revela al hombre en Génesis, por ejemplo. Dios se revela en cada área de la escritura, y Dios le revela la escritura a los escritores de ella. Entonces es un descubrimiento de Dios
para el hombre. El hombre va a oír lo que Dios quiere comunicar o escribir o hablar en el sentido de la revelación de la escritura. Pero le digo, hoy nosotros en cuanto a revelación estamos más sujetos a la iluminación de lo que Dios nos mostró. La inspiración es cuando Dios comunica al hombre y el hombre escribe lo que Dios le ordena que escribe. Entonces, revelación es algo que el hombre recibe, oye de Dios y escribe de Dios como Dios quiere que el hombre escriba. La iluminación es esa forma como Dios le habla al hombre y como el hombre recibe y percibe eso que Dios quiere que él escriba. Y hablar de inspiración, y hablar de iluminación es hablar de ese entendimiento de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que Dios dijo? Al entender esa revelación que fue inspirada, o sea, Dios la inspira, la da a través de, la inspiración es el cómo Dios la da, cómo Dios da que esa revelación, y entender esa revelación es percibir la iluminación de Dios. Dios se revela, eso que Dios revela al hombre lo hace a través de inspirarlo, inspirar personajes especiales, ¿cierto? Fueron un promedio de 40 escritores que fueron inspirados para Dios darnos esta revelación, y entender la revelación de la escritura es llegar al concepto de revelación, de iluminación bíblica. Entender la revelación que Dios nos ha dado es tener claridad frente al concepto de esa que Dios nos quiere y que Dios ha revelado. Hay una palabra, pero ya no se nos fue esta noche, que yo quiero que mañana tratemos. No es una palabra, también es en cuanto a las Sagradas Escrituras, para que tenemos que tener mucha claridad, que es la inerrancia bíblica. Y vamos a hablar de la inerrancia bíblica en el día de mañana. Entonces terminamos entendiendo que Dios se da al hombre, le va a revelar una verdad a través de qué Dios revela, de la inspiración. Entonces Dios le muestra al hombre, inspirándolo, que ya veíamos que era con el concepto teofonestos, que es como que si Dios hablase desde adentro al hombre, pero es algo que viene de Dios, que no es algo que le nace al hombre como cualquier escritor humano. Entonces, eso que Dios le está mostrando por inspiración al hombre es una revelación que es de cosas que el hombre no conoce. Esas cosas están escritas y están ya dadas a través de la palabra. ¿Cómo entender la palabra? Es cómo ser iluminados. Nosotros somos iluminados para crecer nosotros mismos, pero también somos iluminados para enseñarle a otros estas verdades que Dios nos ha dado. Ese es el proceso que Dios tiene tan especial con cada uno de nosotros y que lo debemos de entender en esta misma hora. Vamos a ver si por aquí me vuelvo otra vez a conectar con ustedes. Qué pena por aquí. Exacto, por aquí lo tengo. Ya creo que aquí ya vuelvo nuevamente a estar con ustedes, mis amados hermanos. Quiero saludar en esta noche entonces a Luzaida, a Dorita, a María Élida. Sé que son más los que están conectados, pero son los que me han escrito en esta noche. El Señor les bendiga de una manera muy muy especial y esperemos que sigamos creciendo en la palabra.